Imagina un lugar donde la naturaleza parece pintada a mano, donde cada rincón esconde un secreto y cada puesta de sol parece una obra de arte. Un lugar donde el tiempo corre de forma diferente, más despacio, como si la propia tierra quisiera que aprovecharas cada instante. Hoy vamos a viajar juntos a un destino que va mucho más allá de lo que los ojos pueden ver. Un país donde la belleza es tan diversa como su cultura. Aldea de Wae Rebo. En el corazón de las montañas de Flores, en Indonesia, envuelta por nubes pasajeras y protegida por una vegetación densa y ancestral, descansa una aldea tan remota como sagrada. Su nombre es Wae Rebo, un lugar donde el tiempo se ha ralentizado, o quizá simplemente se ha detenido. Hay que subir, caminar durante horas por senderos sinuosos, cruzar arroyos, escuchar el susurro de los bambúes y el eco de las aves tropicales antes de avistar sus formas cónicas emergiendo de la niebla. Allí, en la cima de una colina envuelta en silencio, se encuentra uno de los últimos bastiones de la cultura Manggarai, que resiste al paso del tiempo y a la modernidad. Con tan solo 7 casas principales, conocidas como Mbaru Nyang, dispuestas en círculo como una constelación terrenal, la aldea es el corazón palpitante de una comunidad que preserva su identidad a través de la arquitectura, los rituales y la oralidad. Cada casa es un microcosmos de tradición. Sus paredes están hechas de madera cuidadosamente tallada, cubiertas por un tejado de paja en forma de cono que se alza alto, apuntando al cielo. En el centro de cada Mbaru Nyang, el fuego se mantiene encendido como símbolo de la continuidad de la vida. La historia de la aldea está envuelta en mitos y leyendas que resuenan a través de las generaciones. Se cuenta que Wae Rebo fue fundada hace más de 100 años por un ancestro llamado Empomaro. Guiado por visiones y saberes espirituales, habría encontrado este lugar sagrado y construido allí el primer refugio, dando origen a una línea que perdura hasta hoy. En cada generación, los rituales se transmiten con reverencia. No hay libros, no hay registros escritos. La memoria vive en las palabras de los mayores, en los cantos que acompañan las danzas, en las palabras cuidadosamente elegidas durante las ceremonias de agradecimiento a la naturaleza. En Wae Rebo, el tiempo sigue otro ritmo. El día comienza con el canto de los gallos, seguido por el sonido de los niños corriendo entre las casas y de las mujeres preparando el café cultivado en las laderas de la montaña. El café de Wae Rebo es famoso, no solo por su sabor, sino por la forma en que se cultiva. Todo aquí se hace con las manos: la siembra, la cosecha, el secado de los granos. El café no es solo una bebida, es una ofrenda, un vínculo con los espíritus del bosque, un gesto de comunión entre los vivos y los que ya se han ido. Lombok. Lombok es una promesa de naturaleza intacta, de espiritualidad viva y de una cultura que late con un orgullo silencioso. Situada al este de la famosa Bali, a menudo es olvidada, y quizás sea precisamente por eso que conserva una pureza rara. La isla de Lombok es una tierra de contrastes. Montañas que tocan las nubes se alzan en su interior, mientras playas de arena blanca se extienden a lo largo de su costa. En cada curva, el paisaje cambia. Selvas densas, aldeas tranquilas, campos de arroz que bailan con el viento y templos que susurran secretos antiguos. En el centro de este paisaje mágico se encuentra el monte Rinjani. Con 3.726 metros de altitud, es el segundo volcán más alto de Indonesia. Majestuoso y temido, el Rinjani no es solo una formación geológica. Para los pueblos locales es sagrado. Según la creencia de los Sasak,
el pueblo originario de Lombok, el Rinjani es la morada de Dewi Anjani, una diosa ancestral que vigila y protege la isla. Cada erupción es vista como una señal, una comunicación divina, y cada ascenso a la cima del volcán es un ritual de reconexión entre lo humano y lo espiritual. Los senderos que conducen a la cumbre son desafiantes. Es una travesía que exige cuerpo, mente y alma. Pero para quien alcanza la cima, el premio es indescriptible. Un cráter colosal donde reposa el lago Segara Anak, un espejo azul turquesa que parece haber sido moldeado por los propios dioses. Alrededor del Rinjani, la vida late con un ritmo ancestral. Los Sasak preservan prácticas que se remontan a siglos. Agricultores, artesanos, curanderos, cada uno tiene su papel en la aldea. El tiempo se cuenta por las cosechas, por las lunas y por las historias que resuenan de generación en generación. Sus casas están hechas de bambú, barro y paja, materiales sencillos, pero que dialogan con el clima y con la tierra. Las mujeres Sasak son tejedoras habilidosas. Sus tejidos, conocidos como sonket, son vibrantes, hechos a mano y portan símbolos de identidad, fertilidad y fuerza espiritual. Gili Air. Hay un lugar donde el tiempo se desacelera hasta casi desaparecer, donde no existen coches, donde las bocinas enmudecen y el horizonte es siempre azul. Ese lugar se llama Gili Air, una pequeña isla en Indonesia que parece haber escapado del ruido del siglo XXI. Ubicada al noroeste de Lombok y junto a sus hermanas Gili Trawangan y Gili Meno, Gili Air es un refugio, un punto en el mapa que pocos encuentran, pero que nadie olvida. Un pedazo de mundo donde cada amanecer parece el primero en la Tierra. Gili Air es la más cercana a Lombok y también la que mejor equilibra el silencio con la vida. No tan festiva como Gili Trawangan, ni tan desierta como Gili Meno, vibra con una energía serena. El nombre Air proviene del idioma indonesio y significa agua, una ironía delicada, ya que toda la isla está rodeada por mares cristalinos, donde el agua se mezcla con el cielo. Pero Air también puede leerse como aire, y quizás sea eso lo que define a la isla, un lugar donde se respira libertad. Al llegar a Gili Air, el mundo cambia de tono. No hay vehículos motorizados. El sonido dominante es el de las olas, de los pasos sobre la arena, de los cascos de los caballos tirando de carros de madera, los tradicionales sidomos. Las bicicletas son el principal medio de transporte, y hasta ellas, a veces, se dejan de lado, porque Gili Air tiene el tamaño de la contemplación. Un paseo de 2 horas basta para rodear por completo la isla. Al recorrer este camino, no se ven carteles luminosos ni edificios altos. Se ve el mar, las palmeras, los bares rústicos de madera y las cabañas con cojines de colores donde mochileros leen, sueñan, escriben. Hay una belleza informal en Gili Air, un desorden encantador. Es una isla donde los pies descalzos son el atuendo oficial, donde la sal en el cabello y el olor del mar forman parte de la identidad. Pero Gili Air no es solo paisaje, también es un alma viva, una fusión de culturas, de lenguas, de sonrisas venidas de todos los rincones del planeta. Balineses, Sasak, europeos, nómadas digitales, artistas, buceadores, todos allí, viviendo en armonía, como si el tiempo hubiera enseñado a coexistir. Borobudur. Entre las densas brumas de la mañana tropical, cuando el sol comienza a dorar suavemente los campos de arroz del centro de Java, se alza una estructura colosal, antigua y silenciosa, pero llena de historia y espiritualidad, Borobudur. En su silencio de piedra, habla,
no con palabras, sino con símbolos, relieves y la pura presencia de lo sagrado, esculpido meticulosamente hace más de 1000 años por manos que hoy pertenecen a la eternidad. Situado en la isla de Java, Borobudur fue construido alrededor del siglo IX, durante el reinado de la dinastía Sailendra, en una época en la que el budismo Mahayana florecía en estas tierras. Su nombre probablemente deriva de las palabras sánscritas Vihara Buddha Ur, que significan monasterio budista en la montaña. Esa montaña, sin embargo, no es natural. Es un sigurat cuidadosamente diseñado, compuesto por más de 2 millones de bloques de andesita, una roca volcánica. Con 34 metros de altura, 9 plataformas y una estupa central coronando la cima, Borobudur es más que un templo. Es un cosmos entero contenido en piedra. Desde arriba, su contorno circular recuerda a una mandala tridimensional. Desde abajo, es un viaje, de la ignorancia a la sabiduría, de la ilusión a la verdad. El viaje comienza en la base del templo, en las paredes de la plataforma inferior, donde cientos de paneles esculpidos retratan el Kamadhatu, el reino de los deseos, el plano donde los seres están atrapados en los ciclos de nacimiento y renacimiento. Las escenas allí representadas hablan de la vida cotidiana, de los vicios, de la lujuria, de la violencia y de las pasiones humanas. Al subir a los niveles intermedios, se entra en el Rupa Dhatu, el mundo de la forma, donde el buscador espiritual empieza a abandonar los deseos sensoriales. Aquí, más de 1000 paneles ilustran las historias de las vidas anteriores del Buda, los Jatakas, además de escenas de la biografía del propio Siddhartha Gautama. El arte es de una precisión extraordinaria, rica en detalles y expresión, guiando al peregrino hacia una comprensión más elevada. En los niveles superiores, los muros dan paso al espacio abierto. Las plataformas se vuelven circulares y vacías, representando el Arupa Dhatu, el mundo sin forma, donde el espíritu se libera de las ataduras de la materia. Es en este punto donde el silencio domina. Ya no hay historias, ya no hay imágenes, solo 72 estupas, cada una con una estatua de Buda en su interior, en profunda meditación. Bali. Su nombre es Bali, pero para muchos es más que un punto en el mapa. Es una presencia, una energía viva, un santuario donde lo visible y lo invisible bailan en armonía. En esta isla, lo sagrado lo impregna todo, desde las ofrendas matutinas dejadas en las aceras hasta las celebraciones que implican aldeas enteras durante días y noches sin fin. Conocida como la Isla de los Dioses, Bali es el hogar de un hinduismo único, profundamente distinto al practicado en la India. Aquí, los balineses siguen el Agama Hindu Dharma, una fusión entre tradiciones hindúes, animistas y budistas, moldeada a lo largo de siglos de sincretismo y resistencia cultural. Esa fe se manifiesta en templos que brotan de la tierra como raíces de piedra, en danzas que cuentan historias ancestrales y en rituales que marcan todas las etapas de la vida. Caminar por Bali es como adentrarse en un tapiz vivo de símbolos y significados. Las calles están adornadas con Kanang Sari, pequeñas ofrendas hechas con flores, hojas de plátano e incienso. Se dejan diariamente en los escalones de las casas, en las tiendas, en los cruces, no como una obligación, sino como un acto de gratitud, porque, para los balineses, vivir es agradecer. El mundo se sostiene en el equilibrio, entre el bien y el mal. Geográficamente, Bali es una isla volcánica. Su corazón está dominado por montañas sagradas, como el majestuoso Monte Agung, que se eleva a más de 3000 metros sobre el nivel del mar. Para los balineses, Agung es la morada de los dioses.
representa el eje del universo, y todas las aldeas de la isla se orientan en relación a él. Lo alto es lo puro, lo bajo, lo profano. Los paisajes de la isla son de una belleza arrebatadora. Terrazas de arroz esculpidas a mano siguen el contorno de las colinas como escaleras hacia el cielo. Las selvas tropicales vibran con vida y misticismo. Las playas, a veces tranquilas, a veces salvajes, bañan la costa con su eterno ir y venir. Pero lo que hace que Bali sea verdaderamente inolvidable no es solo el paisaje, es el espíritu que habita cada rincón de esta tierra. Ubud. En el corazón de la isla de Bali, lejos de las playas y del turismo ensordecedor de la costa, Ubud se alza como un santuario, un refugio del alma, un espacio donde el mundo se desacelera y el espíritu, por fin, respira. El nombre Ubud proviene de Ubad, que significa remedio en antiguo balinés, y no es casualidad. La ciudad nació como un lugar de curación, de encuentro entre lo visible y lo invisible, entre la tierra y lo divino. Un lugar donde el arte, la espiritualidad y la naturaleza se entrelazan como raíces bajo el suelo fértil, creando una vibración única, imposible de medir. Aquí todo parece bailar. Las hojas bailan con el viento. El humo del incienso baila en el aire. Las sombras de las palmeras bailan sobre los templos. Incluso el silencio baila en Ubud. Un silencio vivo, lleno de campanas, cánticos, pasos descalzos y sonrisas que brotan como flores inesperadas en una mañana húmeda. Los templos, con sus piedras cubiertas de musgo, parecen crecer junto con la vegetación, como si fueran parte del bosque. No son monumentos erigidos para impresionar, sino espacios sagrados moldeados con devoción. Pura Taman Saraswati, el templo de la diosa de la sabiduría, reposa en medio de un estanque de lotos, como una ofrenda viva a la belleza. Cada escultura cuenta una historia. Cada escalón es una invitación a la introspección. Y es imposible hablar de Ubud sin mencionar el arte. La ciudad ha sido, durante siglos, el hogar de los artistas de Bali. Pintores, escultores, bailarines, músicos, poetas. Todos encuentran aquí un refugio. Un espacio fértil, donde la creación florece como los arrozales en las laderas. El arte en Ubud no está encerrado en museos. Está en las paredes, en la ropa, en los gestos cotidianos. Los talleres repartidos por las pequeñas calles exhiben obras que mezclan tradición y modernidad. El legado de los maestros de la pintura balinesa, como Igusti Nyoman Lempad, sigue vivo. En las danzas nocturnas del Palacio de Ubud, los movimientos milenarios de las bailarinas, con sus ojos intensos y manos precisas, narran epopeyas hindúes bajo el resplandor de las antorchas. Nusa Lembongan. Un nombre que parece susurrar con el viento, venido de un lugar donde el tiempo se desacelera y el mundo moderno se disuelve como espuma en las olas. Situada a tan solo 30 minutos en barco de la costa sureste de Bali, esta pequeña isla indonesia guarda secretos que ni siquiera los mapas se atreven a revelar por completo. Lejos del bullicio de Kuta y del murmullo espiritual de Ubud, Lembongan es un refugio donde la naturaleza todavía dicta las reglas, donde el mar es un dios azul y el silencio un aliado constante. La primera sensación al pisar su tierra es el olor salado de la brisa, el calor suave del sol filtrado por hojas de palmera y una calma casi indescriptible, una serenidad que envuelve cuerpo y alma como si allí habitara algo ancestral, algo eterno. Durante siglos, la isla ha sido hogar de pescadores y agricultores de algas marinas
que aún hoy, al amanecer, caminan por la costa cargando cestas trenzadas con sus propias manos, repitiendo rituales antiguos con la dignidad silenciosa de quienes conocen los ciclos de la naturaleza. Las algas, cultivadas en rectángulos perfectos en el mar poco profundo, brillan al sol como campos de esmeralda líquida. Un cultivo que no es solo sustento, sino herencia, cultura, memoria viva. Las aldeas de Nusa Lembongan, como Yungut Batu y Lembongan Village, están formadas por callejuelas estrechas, flanqueadas por sonrisas genuinas y pequeños templos escondidos entre los árboles. Los habitantes caminan despacio, con los pies descalzos tocando la tierra, como si supieran que cada paso es sagrado. Aquí los días no se cuentan por horas, sino por mareas. Y entonces está el mar. Un azul que desafía los límites del lenguaje. En Mushroom Bay, duerme tranquilo y translúcido como una laguna encantada. En Dream Beach se agita, salvaje, rompiendo en espuma contra las rocas calizas. Cada playa es un escenario con su propia alma, su propia voz. Cada grano de arena guarda historias de sirenas y antiguas tormentas. Pero no es solo en la superficie donde la isla se revela. Bajo el agua, Lembongan se transforma en un reino secreto. Los arrecifes de coral albergan un espectáculo de colores y formas que parece no tener fin. Mantarrayas gigantes se deslizan con majestuosidad, como ángeles del océano. Peces payaso bailan entre anémonas. Tortugas marinas siguen su camino milenario, indiferentes al paso del tiempo. Isla Belitung. Una isla que parece emerger suavemente del mar, como un secreto guardado durante siglos en las aguas tranquilas de Indonesia. Situada entre Sumatra y Borneo, permanece lejos de los focos, escondida de las grandes rutas turísticas, como una joya que aún brilla discretamente, intacta ante la prisa del mundo. Conocida por sus paisajes surrealistas, Belitung es una invitación a la contemplación. Aquí el tiempo no corre, flota, se suspende. Las piedras de granito esparcidas por las playas forman esculturas naturales que parecen obra de dioses distraídos. Son gigantes dormidos, moldeados por el viento y el agua, guardianes silenciosos de una belleza que parece existir fuera del tiempo. La costa de Belitung es un espectáculo aparte. Sus aguas tienen tonos de azul que desafían la paleta de los artistas, turquesa, cobalto, zafiro, y cuando tocan la arena blanca, casi plateada, crean una danza de luz y color que fascina los ojos y serena el espíritu. En la playa de Tanjung Tinggi, los bloques de granito se alzan como columnas ancestrales. Entre ellos se forman piscinas naturales que invitan al baño y al descanso. Es fácil entender por qué este lugar sirvió de escenario para la película Laskar Pelangi, que reveló al mundo no solo la belleza de la isla, sino también la fuerza y la ternura de su gente. Fue allí donde niños soñaron en grande, entre escuelas humildes y horizontes infinitos, inspirando a millones con su fe en la educación y en la esperanza. La isla tiene una historia silenciosa, escrita en sus paisajes y recuerdos. Durante la época colonial, Belitung fue un centro de minería de estaño. Los vestigios de esa época aún están presentes en los lagos artificiales formados por las excavaciones abandonadas, hoy transformados en espejos de agua de belleza inesperada. La tierra que un día fue herida, hoy florece en tonos de azul. Pero hay mucho más allá de la historia mineral. Belitung también está hecha de historias humanas. Pueblos malayos, chinos y bugis componen el mosaico cultural de la isla. Cada grupo trajo consigo sus tradiciones, sus sabores, sus cantos. Y esta fusión da a la isla un ritmo único, una identidad que late en cada mercado, en cada celebración, en cada plato.
Isla Wakatobi. Un archipiélago perdido en el sureste de Celebes, donde el tiempo parece haberse detenido para contemplar la belleza que brota del mar. Su nombre proviene de la unión de las 4 islas principales que lo forman: Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia y Binonko. 4 sílabas. 4 pedazos de tierra rodeados por un océano de vida. 4 universos distintos que se conectan como versos de un poema antiguo, susurrado por las corrientes marinas y preservado en secreto por los arrecifes. El Parque Nacional Marino de Wakatobi es una de las mayores áreas protegidas de arrecifes de coral del mundo. Más de 13.000 kilómetros cuadrados de pura biodiversidad. Un santuario ecológico donde viven más de 750 especies de corales, casi el doble de lo que se encuentra en todo el Caribe. Aquí, el mar es un templo, y los corales, sus vitrales de colores. Bucear en Wakatobi es desaparecer de la superficie para renacer en otra realidad. Un reino submarino que late en colores imposibles, formas hipnóticas y movimientos continuos. Es como entrar en un sueño vívido donde las fronteras entre lo real y lo onírico se disuelven en la transparencia del agua. Peces ángel, nudibranquios, morenas, tortugas verdes, delfines, mantarrayas que se deslizan con la calma de los sabios, bancos de peces que se mueven como coreografías perfectas, luces centelleantes en sincronía. En cada rincón del archipiélago hay una inmersión inolvidable, un espectáculo que se repite cada día, desde hace milenios, ante los ojos que saben mirar. Pero no todo está bajo el agua. Wakatobi también revela su belleza en tierra firme. Las islas están cubiertas de vegetación densa, playas de arena blanca como harina fina, acantilados esculpidos por el viento y cuevas ocultas que guardan secretos de piedra y sombra. Es un paisaje que invita a la contemplación, al silencio, a la escucha. Wangi-Wangi, la puerta de entrada al archipiélago, es donde la tierra comienza a hablar. Aquí, las aldeas viven en paz con el mar. Las casas, muchas de ellas construidas sobre pilotes, se extienden sobre el agua como dedos de madera acariciando la superficie. Los niños nadan libres. Los pescadores salen al amanecer en canoas que parecen danzar sobre las olas. La vida cotidiana es sencilla y sagrada. La comida se pesca, se prepara con manos que conocen los sabores del mar y de la tierra. La sonrisa de los habitantes es amable, sin prisa. El tiempo en Wakatobi no se mide con relojes, sino por las mareas, las fases de la luna, el amanecer y el atardecer. Parque Nacional de Komodo. En el corazón del archipiélago indonesio, entre las islas de Sumbawa y Flores, existe un santuario que parece haber sido arrancado de las páginas de un libro de fantasía ancestral. Un lugar donde el tiempo se desacelera, la naturaleza reina con exuberancia feroz, y los últimos dragones de la tierra aún caminan en libertad. Fundado en el año 1980, inicialmente con el objetivo de proteger al lagarto más grande del mundo, el temido y reverenciado dragón de Komodo, el parque ha evolucionado hasta convertirse en mucho más que un simple refugio para reptiles prehistóricos. Hoy es Patrimonio Mundial de la UNESCO, uno de los ecosistemas marinos más ricos del planeta y una joya de la biodiversidad de Indonesia. Con una superficie total de más de 1.800 kilómetros cuadrados, el parque incluye 3 grandes islas: Komodo, Rinca y Padar, además de decenas de pequeños islotes y una vasta extensión de aguas turquesa salpicadas de arrecifes de coral. Estas islas son montañosas, cubiertas por sabanas secas, selvas tropicales y playas de arena blanca, negra y, en algunos casos, rosa. Es en este escenario primitivo donde vive el Varanus komodoensis, el dragón de Komodo.
con más de 3 metros de longitud y un peso que puede superar los 90 kilos, es el lagarto más grande del mundo y un auténtico depredador de la cima de la cadena alimentaria. Sus dientes afilados y su saliva repleta de bacterias letales hacen que cualquier mordisco sea una sentencia de muerte lenta. Estos animales tienen hábitos fascinantes. Son cazadores oportunistas, capaces de perseguir ciervos, búfalos, jabalíes e incluso a otros dragones. Pero también son pacientes, esperando durante horas en silencio hasta que la presa esté a su alcance. Cuando atacan, lo hacen con brutalidad y precisión. Pero quizá lo más aterrador de todo sea su inteligencia. Los dragones de Komodo reconocen rostros, saben sortear obstáculos y, según algunos investigadores, son capaces de comunicarse entre sí mediante posturas y sonidos guturales. Su comportamiento reproductivo también es digno de atención. Las hembras pueden poner hasta 30 huevos a la vez, enterrándolos cuidadosamente para protegerlos de los depredadores. Y, en un fenómeno raro en el reino animal, algunas pueden reproducirse por partenogénesis, es decir, sin contacto con un macho. Una capacidad evolutiva que quizá explique su persistencia durante millones de años. Kintamani. Aquí el mundo parece respirar de otra manera, más profundo, más lento. La niebla se desliza entre los valles, los campos se extienden en tonos de verde intenso, y a lo lejos, siempre imponente, el volcán Batur observa, centinela milenario, guardián de fuego y fertilidad. El monte Batur no es solo una montaña, es un espíritu vivo, reverenciado desde hace siglos por los balineses como morada de los dioses. Kintamani es más que un destino, es una experiencia sensorial completa. Del frío de la mañana al calor suave del mediodía, del sonido de las campanas de los templos al silencio absoluto entre las laderas. Es una tierra que impone respeto sin agresividad, que acoge con solemnidad, que enseña con su presencia. La aldea de Penelocán, cuyo nombre significa lugar de observación, ofrece una de las vistas más majestuosas de toda Bali. Desde allí, se contempla el volcán Batur enmarcado por el vasto lago del mismo nombre, el Danau Batur. Las aguas tranquilas, acunadas en el cráter de una antigua erupción, reflejan el cielo y calman el alma. Es el tipo de paisaje que no necesita palabras. Habla por sí solo. El lago Batur es el más grande de Bali. Sus aguas oscuras y profundas guardan antiguos secretos. Mitos cuentan que allí vive la diosa Danu, divinidad de las aguas, protectora de los manantiales y de los campos. En sus orillas, el templo Ulun Danu Batur se alza como una ofrenda a la divinidad. Un espacio de oración, de equilibrio, de conexión entre lo visible y lo invisible. Los balineses llegan desde todos los rincones de la isla para rendir homenaje en este templo. Las ceremonias son grandiosas, pero no ostentosas. Telas de colores, flores, arroz, incienso, oraciones susurradas. Hay una belleza discreta en cada gesto, una dignidad serena que emana de una espiritualidad integrada en la vida cotidiana. El monte Batur, con sus 1717 metros de altitud, es un volcán activo. Sus erupciones moldearon el paisaje actual y dejaron cicatrices de lava que aún se pueden ver, negras y vivas, como registros geológicos del poder de la Tierra. Pero también es uno de los destinos más buscados para realizar senderismo al amanecer. Gili Trawangan. En un rincón casi olvidado entre las olas del Océano Índico, al oeste de la isla de Lombok, emerge una pequeña joya rodeada de aguas cristalinas y envuelta en misterio, música y magia tropical. Su nombre es Gili Trawangan, la mayor y más famosa de las 3 islas Gili,
un paraíso de contrastes y experiencias sensoriales inolvidables. La primera impresión es la de estar frente a un sueño azul, sin coches, sin ruido de motores, solo el sonido del mar y el suave tintinear de las campanas atadas a los carruajes tirados por caballos. Gili Trawangan es un lugar donde el tiempo se desacelera, donde la arena caliente abraza los pies y donde la puesta de sol parece haber sido pintada a mano por algún artista divino. Pero para entender Gili Trawangan de verdad, hay que ir más allá de sus playas perfectas. Hay que conocer sus orígenes, su alma, su gente. Antiguamente, estas islas estaban deshabitadas. Durante siglos, fueron solo puntos de referencia para los pescadores Bugis y los comerciantes Sasaks, que navegaban entre las islas de Indonesia. Pero en el siglo XX, todo comenzó a cambiar. Durante la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial, Gili Trawangan fue utilizada como puesto de observación y refugio. Tras el conflicto, comunidades de pescadores comenzaron a establecerse allí, y a lo largo de las décadas, una población mixta, procedente de Lombok, Sulawesi, Bali e incluso del continente asiático, dio forma al espíritu multicultural de la isla. El nombre Trawangan proviene de la palabra Terowongan, que significa túnel en indonesio, una referencia a un antiguo túnel excavado durante la ocupación japonesa. Y Gili, en lengua Sasak, significa simplemente isla pequeña. Así, Gili Trawangan se convirtió en la pequeña isla del túnel. Hoy en día, Gili Trawangan es un destino internacional, un crisol de culturas donde mochileros, buceadores, artistas, nómadas digitales y buscadores de paz se mezclan con los habitantes locales, creando una comunidad vibrante, fluida y a la vez profundamente arraigada en tradiciones y espiritualidad. La ausencia de vehículos motorizados es uno de sus primeros encantos. En Gili, los desplazamientos se hacen a pie, en bicicleta o en carruajes, conocidos como sidomos. El ritmo de la vida se ajusta a la lentitud saludable de la naturaleza. No hay bocinas ni humo, solo la brisa marina y las risas que provienen de algún bar junto al mar. Isla de Padar. En el corazón del archipiélago de Komodo, en Indonesia, reposa una joya primitiva y casi intacta, la isla de Padar. Salvaje, dramática, silenciosa, parece haber sido esculpida a mano por una fuerza de la naturaleza sin prisa. Sus contornos recuerdan a una serpiente dormida, ondulando entre aguas azul turquesa y ensenadas solitarias. Un lugar donde el tiempo parece detenerse y el viento sopla como susurros ancestrales que arrastran secretos de eras olvidadas. La isla de Padar no es solo un espectáculo visual, es un testimonio geológico de milenios de actividad tectónica, erosión, fuego y mar. A diferencia de sus vecinas Komodo y Rinca, famosas por sus temidos dragones, Padar es un reino donde el drama se manifiesta en el paisaje, en las texturas y en los colores. Sus cumbres escarpadas ofrecen una de las vistas más sobrecogedoras del sudeste asiático. 3 bahías, cada una con una playa de color distinto, blanca, rosa y negra, forman una firma natural inconfundible. Durante mucho tiempo, Padar permaneció al margen del protagonismo. Mientras los dragones de Komodo atraían a aventureros y científicos, Padar guardaba su misterio en silencio. Pero poco a poco, exploradores, fotógrafos y amantes de la naturaleza comenzaron a escalar sus colinas y descender por sus estrechos senderos. El nombre Padar resuena como un eco ancestral, aunque su origen es incierto. No hay consenso sobre su significado, pero hay algo poderoso y rústico en su sonoridad. Parece llevar consigo una herencia que va más allá del lenguaje, un vínculo directo con la tierra, con los elementos,
con todo lo esencial y primordial. Situada entre las islas de Komodo y Rinca, Padar es la tercera isla más grande del Parque Nacional de Komodo, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año 1991. A pesar de estar dentro de los límites del parque, Padar ya no alberga a los famosos dragones. Vivieron allí en tiempos lejanos, pero desaparecieron debido a la caza ilegal y a la escasez de presas naturales. Karimunjawa. Mucho más allá de los mapas turísticos más populares de Indonesia, existe un santuario escondido entre el mar de Java y el silencio de las corrientes oceánicas. Karimunjawa, un nombre que suena a promesa, a secreto susurrado por antiguos marineros, un archipiélago que permanece hasta hoy como una joya semioculta, centelleando entre el azul profundo y el verde esmeralda. Compuesto por 27 islas, de las cuales solo algunas están habitadas, Karimunjawa es un lugar donde el tiempo se desacelera, donde los relojes pierden utilidad y los días se miden por la danza del sol y el ir y venir de las mareas. Aquí, la naturaleza marca el ritmo, y quien llega pronto lo nota. No se trata solo de un destino, se trata de un estado de ánimo. Situado a aproximadamente 80 kilómetros de la costa norte de Java Central, Karimunjawa es una reserva marina nacional, un paraíso protegido por decreto, pero sobre todo por su propia inaccesibilidad. Durante décadas, el difícil acceso mantuvo la región aislada, protegiéndola de la furia del turismo masivo y del desgaste acelerado que acompaña a la prisa moderna. El nombre Karimunjawa encierra historias que se pierden en el tiempo. Algunos dicen que deriva de la frase javanesa Kremun Kremun Saking Jawa, que significa vagamente visible desde Java, una alusión a su aparición difusa en el horizonte. Otros afirman que el nombre tiene raíces árabes, traído por comerciantes o misioneros del pasado. Sea cual sea su origen, hay magia en la palabra, un susurro de aventura y descubrimiento. El archipiélago es un tapiz vivo de arrecifes de coral, manglares, sabanas costeras y selvas tropicales. Un mosaico de biodiversidad que alberga más de 300 especies de peces, 90 tipos de corales y decenas de aves endémicas. Las tortugas marinas, verdes y de carey, encuentran aquí uno de los pocos refugios seguros para anidar. Karimunjawa es también el hogar de una población modesta pero resiliente. Las aldeas son pequeñas, compuestas por casas de madera elevadas sobre pilotes, rodeadas de cocoteros y barcos de pesca. Los habitantes, en su mayoría, viven del mar. Sus vidas siguen los ciclos de las mareas, las estaciones del viento y las enseñanzas transmitidas de generación en generación. La isla principal, Pulau Karimunjawa, es el corazón del archipiélago. Allí se concentra la mayor parte de la infraestructura, un pequeño puerto, escuelas, mezquitas, algunas casas de huéspedes, mercados locales. Todo es sencillo, esencial. Pero esa sencillez también es su belleza. No hay lujos innecesarios, hay autenticidad. Lago Toba. Situado a 900 metros sobre el nivel del mar, el lago Toba se extiende por más de 100 kilómetros de longitud y alrededor de 30 de anchura. Pero su tamaño es solo una parte de la historia. No es solo un lago, es el cráter de un supervolcán, uno de los mayores de la historia geológica de la Tierra, y lo que hoy es un paisaje sereno y verde nació de la destrucción apocalíptica. Hace aproximadamente 74.000 años, el supervolcán de Toba entró en erupción. Fue una explosión tan colosal que lanzó miles de millones de toneladas de ceniza a la atmósfera, afectando el clima global durante décadas. Muchos científicos
Creen que este evento provocó una era glacial temporal, reduciendo drásticamente la población humana en todo el planeta. La erupción de Toba se considera una de las mayores catástrofes medioambientales de los últimos 2 millones de años. Y sin embargo, de ese escenario de destrucción nació un lago de belleza hipnótica, un espejo de agua donde las montañas verdes se reflejan suavemente, donde la niebla matinal se eleva como un velo sagrado, donde el tiempo, en lugar de pasar, parece simplemente estar suspendido entre el ayer y el mañana. En el centro del lago Toba reposa la isla de Samosir, una isla dentro de un lago dentro de un cráter. Esta paradoja geográfica intensifica aún más el carácter enigmático de la región. Samosir no es solo un pedazo de tierra, es el corazón espiritual y cultural del pueblo Batak, uno de los grupos étnicos más antiguos y singulares de Indonesia. Los Bataks tienen una identidad profunda, moldeada por siglos de aislamiento, luchas y mitos. Su cultura está llena de simbolismo. Sus casas tradicionales, con techos curvos que imitan cuernos de búfalo, están decoradas con motivos en rojo, negro y blanco, colores que representan la conexión entre el mundo de los vivos, el de los muertos y el de los espíritus. Durante mucho tiempo, los Bataks resistieron las influencias externas. Antes de la llegada de los misioneros europeos en el siglo XIX, eran animistas, con un complejo sistema de creencias centrado en la naturaleza, los antepasados y las fuerzas invisibles. Sus rituales incluían música, danzas, ofrendas e incluso prácticas que hoy se considerarían tabú. Sumbawa. Esta isla, parte de la provincia de Nusa Tenggara Occidental, suele ser olvidada en el mapa turístico de Indonesia, y quizá ahí radique su mayor tesoro, el aislamiento. Un aislamiento que preserva no solo el paisaje, sino también el alma de un pueblo resiliente, de una cultura viva, de una tierra donde cada elemento parece contar una historia. Sumbawa está marcada por una geografía dramática, montañas escarpadas, selvas tropicales, valles extensos y una costa recortada por bahías y penínsulas. Al norte, el monte Tambora se eleva como un titán dormido, recuerdo vivo de una de las mayores erupciones volcánicas de la historia humana. En el año 1815, el Tambora explotó con una furia indescriptible. La erupción mató a más de 70.000 personas y lanzó tanto material volcánico a la atmósfera que provocó el llamado Año sin verano en el hemisferio norte. Europa vio fracasar sus cosechas, la temperatura global descendió. El mundo entero sintió el impacto de Sumbawa, aunque sin conocer su nombre. Hoy el monte Tambora reposa imponente, envuelto en nubes y reverencia. Subir hasta su cráter es una peregrinación, una inmersión en la historia geológica de la Tierra. El paisaje allí es surrealista, una enorme caldera de 9 kilómetros de anchura, donde el silencio solo es interrumpido por el viento y las huellas de quienes se atreven a escalar su memoria. Pero Sumbawa no vive solo de tragedias volcánicas, late con un ritmo propio. Sus llanuras son hábitat de búfalos, caballos y rebaños. La agricultura se realiza con manos firmes que conocen el tiempo, la tierra y los ciclos de la lluvia. Arrozales, cultivos de maíz, anacardos y algodón cubren el interior de la isla con tonos terrosos y verdes vibrantes. En las aldeas, el tiempo se mueve despacio. Las casas de madera elevadas sobre pilares protegen contra las inundaciones y albergan a familias numerosas. Los techos de paja recuerdan capullos que guardan secretos antiguos. Los niños juegan descalzos. Los ancianos observan con ojos que ya lo han visto todo. La cultura de Sumbawa es un tapiz de influencias malayas, javanesas, balinesas e incluso islámicas. El pueblo Samawa, en el oeste de la isla, habla su propia lengua y conserva costumbres que resisten al paso del tiempo. En el este,
Los bimaneses tienen identidad propia, con dialecto, vestimenta y tradiciones distintas. Surakarta. Surakarta, también llamada Solo, un nombre que lleva ecos del pasado, susurros de realeza, de espiritualidad, de arte. Una ciudad donde el tiempo no corre, baila al son del gamelán, al ritmo de las sombras del wayang, al compás del batik que se dibuja lentamente a mano. Surakarta no es solo una ciudad, es un alma viva. Situada en el corazón de Java Central, Surakarta es guardiana de las tradiciones javanesas, una ciudad donde la cultura late en cada rincón, en cada mercado, en cada saludo, donde pasado y presente no se oponen, se entrelazan, y donde lo invisible es tan presente como las calles, los templos, los rostros. Fundada en el año 1745 por el sultán Pakubuwono II, tras la destrucción de Kartasura, Surakarta se convirtió en el nuevo centro del reino de Mataram. La ciudad fue concebida como un espacio de armonía, con palacios alineados a los principios cósmicos del javanismo. Aquí todo tiene un significado. Nada es casual. El urbanismo es espiritual. La arquitectura, una oración. El palacio principal, el Keraton Surakarta Hadiningrat, es más que una construcción. Es el corazón palpitante de la ciudad. Allí todavía vive la línea real, y los rituales de la corte continúan realizándose con la misma solemnidad de siglos atrás. Guardias con trajes ceremoniales, patios decorados, tronos, objetos sagrados. Todo respira tradición. Junto al Keratón se encuentra el Pura Mangkunegaran, un palacio más pequeño pero igualmente importante, sede de otra línea real de la ciudad. Ambos coexisten como reflejos de un mismo espejo histórico. El poder espiritual y cultural de Java, que ha resistido al tiempo, a las colonias, a las revoluciones. Estos palacios no son solo reliquias, son centros vivos de cultura. Es allí donde se estudian los secretos de la música gamelán, del teatro de sombras wayang kulit, de la danza clásica javanesa. También son espacios de preservación del batik, el tejido pintado a mano que es símbolo nacional, pero que en Solo adquiere contornos casi sagrados. Bandung. En la alta meseta de Parahyangan, rodeada de colinas verdes, cráteres dormidos y antiguas haciendas, descansa una ciudad con alma de artista y pasado revolucionario. Bandung. Llamada por muchos la París de Java, aunque no necesita comparaciones. Bandung es única, moderna y ancestral, urbana y montañosa, vibrante y espiritual. Situada a unos 700 metros sobre el nivel del mar, Bandung tiene un clima templado que parece ralentizar el tiempo. El aire es más fresco, los árboles más altos, y la arquitectura, un relicario vivo de la historia colonial y de la creatividad local. Bandung es una ciudad de contrastes armoniosos, donde lo antiguo se reinventa y lo nuevo dialoga con la tradición. Fundada oficialmente por los holandeses en el año 1810, Bandung floreció como centro administrativo y más tarde como núcleo educativo y cultural. Durante el periodo colonial, los colonizadores planearon convertir la ciudad en la nueva capital de las Indias Orientales neerlandesas. No llegaron a concretarlo, pero Bandung heredó un legado urbano, arquitectónico y social que aún define su paisaje. Las calles amplias, los edificios Art Deco, los jardines planificados, todo refleja una época en que la ciudad simbolizaba el progreso europeo en suelo asiático. Pero Bandung nunca fue solo un marco colonial. Absorbió, transformó y reinventó ese legado a su manera, javanesa, sundanesa, indonesia. En el corazón de la ciudad se alza el majestuoso Gedung Sate, con su icónica torre en forma de brocheta,
El nombre popular proviene de su silueta. Construido en el año 1920, fue sede del gobierno colonial y hoy alberga la administración de la provincia de Java Occidental. Más que una sede administrativa, es símbolo de Bandung, firme, elegante, resiliente. Pero lo que realmente impulsa a Bandung es su alma joven y creativa. Hogar del Instituto de Tecnología de Bandung, ITB, una de las universidades más prestigiosas del país, la ciudad es cuna de artistas, ingenieros, arquitectos, músicos, diseñadores. El campus del ITB es casi un templo de la innovación, donde la tradición se encuentra con la experimentación. En los cafés de Dago, en los estudios escondidos de Braga, en las tiendas concepto de Riau, late una energía creativa que convierte a Bandung en referencia nacional de diseño, moda y arte urbano. Aquí, la juventud no espera permiso, crea, con pintura, con sonido, con fibra textil, con código binario. Semarang. Con una historia que se remonta al siglo IX, Semarang comenzó como una pequeña aldea costera conocida como Vergota. Era una villa rodeada de pantanos y colinas, donde las leyendas locales contaban que espíritus ancestrales protegían las rutas comerciales que por allí pasaban. Pero fue en el siglo XV, con la llegada de comerciantes chinos y árabes, cuando la región empezó a ganar importancia estratégica. La posición geográfica de Semarang la convirtió en un punto crucial para el comercio marítimo en el archipiélago. Barcos provenientes de lugares tan lejanos como Gujarat, Malaca y Cantón anclaban en sus puertos, cargando seda, especias, porcelanas y con ellos también doctrinas religiosas, idiomas y formas de vida. El puerto de Semarang se convirtió en un crisol efervescente, donde budismo, islam y más tarde cristianismo se cruzaban en las miradas de los viajeros y en las oraciones de los pescadores. Fue a finales del siglo XVII cuando la presencia holandesa, a través de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, la poderosa VOC, consolidó la importancia de Semarang como centro administrativo y militar. La ciudad pasó a ser diseñada según los trazos de la arquitectura colonial europea, con fortalezas, iglesias protestantes y edificios que aún hoy conservan las memorias de un dominio que marcó profundamente el tejido social de la región. La construcción del fuerte Prins Willem I simbolizó la presencia dominante de los holandeses. A su alrededor creció la parte antigua de la ciudad, hoy conocida como Kota Lama. Esta ciudad vieja es un retrato congelado de una época en la que los carruajes recorrían callejones estrechos y las campanas de las iglesias competían con los llamados a la oración desde los minaretes islámicos. La arquitectura holandesa sobrevive allí como testimonio de las capas de historia que alberga la ciudad. Pero Semarang no se define solo por su herencia colonial. Mucho antes de eso, fue un centro espiritual importante. La mezquita Agung Demak, situada en las afueras de la ciudad, aunque técnicamente fuera del actual territorio urbano, es un hito innegable. Construida por Raden Pata, el primer sultán de Demak, está considerada como una de las primeras mezquitas islámicas en Java y un símbolo del florecimiento de la fe islámica en Indonesia. Con el tiempo, Semarang se expandió, absorbiendo aldeas, adaptándose a nuevos desafíos. Durante la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fue escenario de enfrentamientos y resistencia. Sus habitantes enfrentaron escasez, represión, pero también presenciaron los primeros gritos por la independencia que llegaría en el año 1945. Surabaya. En la desembocadura del río Mas, frente al estrecho de Madura, se alza una ciudad que no solo ha sobrevivido al tiempo, sino que lo ha desafiado con valentía. Capital de la provincia de Java Oriental, Surabaya es más que un centro urbano.
es un símbolo. Una ciudad donde cada calle resuena con los gritos de la lucha por la independencia, cada mercado palpita con la energía de milenarias mezclas culturales y cada rostro guarda la resiliencia de un pueblo que nunca aceptó la sumisión. El nombre Surabaya tiene orígenes legendarios. Deriva de las palabras Sura, que significa tiburón, y Baya, que significa cocodrilo, dos animales míticos que habrían librado una feroz batalla en las aguas de la ciudad. Esta fábula, más que una metáfora zoológica, representa la eterna tensión y el equilibrio entre fuerzas opuestas, un enfrentamiento entre valentía y astucia, entre el mar y la tierra, que aún hoy moldea el espíritu de... Las primeras referencias históricas de Surabaya datan del siglo XIII, cuando ya figuraba como un importante puerto comercial y naval del reino de Majapahit, el último de los grandes imperios hindúes de Java. Su posición geográfica estratégica la convertía en un punto crucial entre el interior javanés y los mercados extranjeros. Era allí donde se intercambiaban arroz por especias, madera por seda, historias por promesas. Con el declive de Majapahit, Surabaya pasó por ciclos de autonomía y dominio extranjero. En el siglo XVI, ya bajo la creciente influencia islámica, se convirtió en un bastión de resistencia contra el imperio de Mataram, al mismo tiempo que abría sus puertas a comerciantes árabes, persas y chinos. Era una ciudad portuaria vibrante, donde la oración matinal se mezclaba con el sonido de los tambores procedentes de los muelles. La colonización europea, primero portuguesa, luego holandesa, redibujó el destino de Surabaya. Con la llegada de la BOC, la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, la ciudad fue militarizada y estructurada como base naval. Sin embargo, la resistencia local nunca cesó. Incluso bajo el peso de la opresión colonial, los javaneses de Surabaya mantuvieron vivas sus tradiciones, su lengua y su fe. Esperamos que hayas disfrutado del vídeo de hoy. A continuación te dejamos otro contenido que podría llamarte la atención. Nos vemos en el próximo vídeo.